¿Quién toma las decisiones en Europa? Bueno, detrás de esta pregunta, que parece simple, se esconde una de las arquitecturas de poder más complejas y, diría, más fascinantes del mundo contemporáneo. Hoy vamos a analizar, vamos a desentrañar cómo se distribuye ese poder dentro de la Unión Europea y, sobre todo, vamos a entender quién y cómo se legitiman sus decisiones. Vamos a empezar por el que es, probablemente, el error conceptual más común, y es un error que se ve y se escucha incluso en debates de muy alto nivel. Me refiero a la confusión entre los distintos consejos. Entender con precisión la diferencia entre estos tres es la puerta de entrada para descifrar todo el andamiaje institucional de la Unión. Porque en el fondo, esta estructura que parece confusa no es arbitraria. Responde a una lógica muy profunda, la búsqueda de un equilibrio constante de poder. Así que, más que enumerar instituciones, lo que vamos a hacer es armar juntos este rompecabezas. Y al final, se va a revelar la lógica política que sostiene a toda la Unión Europea. Comencemos entonces por la primera gran pieza de este puzzle, la que representa la legitimidad democrática directa. El órgano que conecta, o que busca conectar, el proyecto de integración europea directamente con su ciudadanía. A ver, este es el pilar democrático de la Unión, sin dudas. Representa a los ciudadanos, no a los gobiernos de los estados. Y fundamentalmente, es el único órgano donde la gente, los 450 millones de europeos, votan directamente a sus representantes cada 5 años. Esto responde a una crítica histórica que se le hacía al proyecto, el famoso déficit democrático. Ahora, la composición del Parlamento es muy interesante. No es una proporcionalidad pura. Se rige por un principio de proporcionalidad decreciente. ¿Qué significa esto? Que si bien los países más grandes como Alemania tienen más escaños, los países más pequeños como Malta o Chipre tienen una sobrerepresentación. Se les asegura un mínimo de 6 escaños para que su voz no quede completamente diluida por el peso demográfico de los gigantes. Y acá encontramos una de las características más singulares de su carácter supranacional. En el Parlamento Europeo, los diputados no se sientan por nacionalidad. No hay un bloque de alemanes, uno de franceses, no. Se agrupan por afinidad ideológica, en grandes familias políticas transnacionales. Un socialista español vota con los socialistas suecos o italianos. Se defienden ideas y proyectos políticos, no estrictamente intereses nacionales. Bueno, avancemos ahora a la parte que, como decíamos, genera más confusión, pero es absolutamente central. Acá es donde entra en juego el otro gran pilar de la legitimidad de la Unión, la representación, ya no de los ciudadanos, sino de los Estados miembros. Y quiero ser muy enfática en este punto porque es un error conceptual que no podemos darnos el lujo de cometer. El Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Consejo de Europa son 3 cosas distintas. Las 2 primeras son instituciones clave de la Unión. La tercera, el Consejo de Europa, es una organización internacional totalmente separada. No tiene nada que ver con la estructura de la UE. Bien, analicemos la diferencia con precisión. El Consejo Europeo, por un lado, reúne a los máximos líderes, los presidentes y primeros ministros de los 27 países. Este órgano no legisla. Su función es fijar las grandes orientaciones estratégicas, las prioridades políticas de la Unión. Es, como dice la placa, la brújula. Por otro lado, tenemos al Consejo de la Unión Europea. Y acá la composición cambia. Ya no son los jefes de gobierno, sino los ministros de cada cartera, que se reúnen según el tema a tratar. Y su función es eminentemente legislativa. Es el colegislador, junto con el Parlamento. Perfecto. Entonces, ya tenemos las piezas sobre la mesa. Vimos la voz de los ciudadanos en el Parlamento y la voz de los Estados en el Consejo. Veamos ahora cómo estas piezas interactúan para crear la normativa europea. El proceso estándar, el que se usa en la mayoría de los casos, es lo que se conoce como el triángulo institucional. La Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo, tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, es decir, es la única que puede proponer una ley. Y para que esa propuesta se convierta en norma, necesita una doble aprobación, una doble luz verde, la del Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos, y la del Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos. Ambas instituciones deben ponerse de acuerdo en un texto idéntico.
Y esto nos lleva directamente al corazón del sistema, al núcleo del equilibrio de poder dentro del Consejo de la Unión Europea, al mecanismo que define cómo estos 27 estados, con sus enormes diferencias de tamaño y población, logran tomar decisiones vinculantes. Este concepto es el de la mayoría cualificada, ese sistema de votación por defecto, y es una verdadera obra de ingeniería política. Miren, acá está la clave de todo el sistema. Porque busca un equilibrio casi perfecto entre el principio de un Estado, un voto y el peso demográfico real de cada país. ¿Y cómo funciona? A través de una doble mayoría. Para que una ley se apruebe en el Consejo, se tienen que cumplir dos condiciones al mismo tiempo. La primera, una mayoría de estados. Al menos el 55% de los países, o sea, 15 de 27, tienen que votar a favor. Pero con eso no alcanza. La segunda condición es que esos 15 países que votaron sí representen, en conjunto, al menos al 65% de la población total de la Unión. Es un doble filtro. Pero el sistema no solo piensa en cómo aprobar las cosas, sino también en cómo frenarlas. ¿Qué pasa si un grupo de países, aunque no lleguen a ser mayoría, sienten que una ley afecta sus intereses vitales? Bueno, para eso existe un freno de emergencia. Es lo que se conoce como la minoría de bloqueo. Este mecanismo impide, por ejemplo, que los países más grandes puedan imponer su voluntad al resto. Si un grupo de, como mínimo, 4 estados que juntos suman más del 35% de la población de la Unión se oponen a una medida, esa medida no pasa. Es un seguro, una garantía fundamental para el equilibrio de poder. Bien, si damos un paso atrás ahora y miramos el cuadro completo, esta arquitectura que hemos descrito, lo que vemos es algo políticamente único, una categoría en sí misma. Esta cita clásica lo resume muy bien. No es una simple organización internacional donde los gobiernos cooperan entre sí, como en un modelo intergubernamental clásico. Pero tampoco es un superestado federal que haya absorbido por completo a las naciones que lo componen. A esto, conceptualmente, lo llamamos supranacionalismo. Es un sistema donde los Estados miembros decidieron ceder voluntariamente parte de su soberanía a instituciones comunes. Instituciones que pueden tomar decisiones por mayoría, decisiones que son obligatorias para todos, incluso para los estados que votaron en contra. Es, en definitiva, la superación de la regla de la unanimidad y del veto nacional como principio general. La gran pregunta que queda flotando entonces es si esta complejísima y delicada maquinaria de soberanía compartida, que fue diseñada en otro contexto histórico con un propósito de paz y prosperidad, tiene la resiliencia y la capacidad de adaptación para enfrentar los enormes desafíos de un mundo que, en muchos aspectos, parece estar virando de nuevo hacia lógicas puramente nacionales.